Un enclave alemán se instaló en Parral a inicios de la década de los 60 y aunque se presentaba como una sociedad benefactora, muchos son los testimonios que indican que el lugar funcionaba como un centro de tortura y detención durante la dictadura. Allí también vivían personas quienes también han denunciado ser víctimas. Hoy en Agenda Región abordaremos lo que sucedía de puertas adentro de Colonia Dignidad. Saludamos en este capítulo de Agenda Región a Winfried Hempel, abogado de las víctimas de la Colonia Dignidad, colonos que fueron víctimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, abogado, la idea es poner un poco en contexto a los televidentes. Usted es un ex colono de lo que ahora conocemos como Villa Baviera. Para poner un poco en contexto, compártanos un poco esa historia suya dentro de la Colonia Dignidad. A ver, yo nací en el año 1977 y salí de la colonia en el año 1997, en la primera apertura que se produjo. Y en ese contexto yo salí como un colono que había vivido en la colonia y nacido en la colonia y que a los 20 años salió como niño a la calle, una mentalidad de niño de 8 años en un cuerpo de adulto de 20 años, o sea, así de terrible. ¿Por qué? Porque en la colonia a uno lo criaban o sea, no lo criaban ni lo educaban y simplemente te tenían como animal de trabajo que trabajaba de lunes a lunes desde los 7 años de edad hasta los 20 años de edad, en un régimen donde no existía ni feriados, ni vacaciones, ni fines de semana, ni familia, ni nada por el estilo. Y yo salí a los 20 años, aunque no lo creas, con 20 años de edad cronológicos y no tenía ni siquiera enseñanza básica, ni enseñanza media, ni hablar de enseñanza superior y ojo, ni siquiera hablaba español. Así de terrible. Entonces llegué, salí ahí junto con otro grupo de jóvenes de forma absolutamente anónima, porque hay que ponerlo en el contexto. En el año 96-97 se produjeron fugas bastante espectaculares, como por ejemplo la de Salo Luna con Tobias Müller. Y semanas después salió Schäfer de la colonia y ahí se produjo la primera apertura de la colonia. Posteriormente los jerarcas toman el control porque ellos tampoco estaban capacitados de dirigir la colonia sin la presencia de Schäfer. Y en ese intertanto salí yo y salieron otros tantos jóvenes de la colonia que en el más absoluto anonimato rehicimos nuestra vida, trabajamos, estudiamos y en el fondo yo, por ser abogado, obviamente cuando me titulé, a diferencia de otros que estudiaron otras cosas, me cayó el karma de tener que en el fondo atender a los colonos que habían quedado atrás o que en el entretanto también se habían liberado y que vivían fuera de la colonia, en Chile o también en Alemania y obviamente claman por justicia. Me imagino que es un trabajo muy complejo por salir de la colonia sin dinero, sin manejar dinero, sin hablar español. No, o sea, es una situación que da para escribir un tratado de psicología y de muchas cosas. Es la verdad un capítulo muy grande y de mucho un trabajo interno que hay que hacer, esa es la verdad. Pero simplemente uno está frente a una situación a los 20 años donde uno se puede resignar o simplemente cerrar los ojos y seguir adelante. Y yo 20 años pasó usted adentro trabajando, nos cuenta. Era un régimen, sabemos, muy cerrado, muy poco se conocía de ello, estaban casi aislados, ¿cierto?, hacia la precordillera de Parral. ¿Cómo, por ejemplo, se abastecía de víveres o se abastecían todas estas personas que eran cientos? La colonia era autárquica, o sea, Schäfer había creado un régimen cerrado, como todo el mundo lo sabe, pero desde el punto de vista económico era un régimen autárquico, o sea, se autoabastecía casi completamente, o sea, todo lo que consumían los colonos se producía en el campo, se dormía en barracas o en dormitorios comunes, y Schäfer tenía así a su merced 300 trabajadores que no les pagaba de lunes a lunes durante varias décadas y que con los cuales él podía hacer lo que quisiese, cosa que él lamentablemente hizo. Bueno, pero claramente se podían abastecer de alimentos que cultivaban, me imagino, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con implementos de aseo?
bencinas. Mira, era todo muy reducido y muy controlado. Por ejemplo, la vestimenta era vestimenta usada que llegaba de Alemania, de donaciones benéficas, que era una especie de colecta que se hacía en Alemania, y los colonos vestían ropa usada de Alemania, por ejemplo. Lo poco que se daba para aseos personales, pasta de dientes, jabones, lo compraba una persona en un almacén en Parral y que llegaba y que se distribuía muy controladamente a cada colono, porque hay que decir que ese era un régimen en el cual no existía propiedad privada, para nada. O sea, lo único tuyo era el cepillo de dientes, nada más. O sea, así de terrible. Ahora quiero que nos internemos un poco en las denuncias que usted también ha protagonizado, pero antes conversemos con la gente. Nuestras cámaras se dirigieron a las calles del centro de Talca y al azar le preguntamos a los transeúntes si creen que actualmente se conoce toda la verdad respecto a Colonia Dignidad. Pasemos a escuchar entonces nuestro Vox Populi. No se sabe toda la verdad, que la verdad se ha encubierto por todos estos años, empezando por el año de la dictadura, digamos, el primer momento de la dictadura, cuando ese centro llamado Colonia Dignidad se transformó en un regimiento donde funcionaba abiertamente la DINA. Y ahí fue centro de tortura, campo de concentración, con la venia del gobierno alemán, absolutamente. Las cosas no se ha sabido nada mucho con respecto a ese tema porque, no sé, pues, se ocultará la información o no. Pero yo creo que sería conveniente que también saliera un poco más a la luz porque ha vivido siempre en un sistema de que oculto lo que es Colonia de Dignidad. Yo pienso que no todo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía no se han descubierto porque la gente tiene temor de hablar. Pienso yo. Escuchábamos las opiniones de los transeúntes. ¿Se sabe toda la verdad de Colonia Dignidad? No, para nada. ¿Qué falta por saber? Mira, primero que nada hay que la colonia sigue siendo un engendro muy extraño, rodeado de misterio y no se sabe toda la verdad. Falta que colaboren los colonos propiamente tales. Yo, por ser ex colono y tener esa doble calidad de abogado y ex colono, tengo mucho más acceso que cualquier otro abogado a los colonos. Y veo a diario la cantidad y escucho la cantidad de información que los colonos me confidencian en particular, en privado, pero no se atreven a denunciarlo en público. ¿Por qué? Porque por un lado existe el régimen del cual muchos colonos dependen todavía de la colonia, su sobrevivencia depende de ellos, no es de llegar y salir, porque por ejemplo la colonia les debe 50 años de sueldo, ellos no pueden salir porque no se les ha pagado ni imposiciones, o sea, ¿dónde caen? Entonces hay todo un régimen que hoy día fomenta y refomenta la dependencia de los colonos del sistema. Y obviamente hay gente en la colonia que sabe muchas cosas y no se atreve a denunciar porque de eso depende mañana que reciban su pan y de eso depende su subsistencia. ¿Y saben cosas respecto a a desapariciones, a víctimas internas? Exactamente. Hay que ser, primero que todo, que aunque mucha gente no lo cree a primera vista, el tema de la represión política efectivamente era un tema muy aislado, físicamente aislado, y que lo cometía entre 5 a 10 personas. Pero muchos colonos que no participaban por un lado de eso, vieron muchas cosas. Cada uno veía una parte y de esa parte se puede armar un puzzle perfectamente. Uno veía el camión tanto a tal hora, el otro veía y escuchaba los gritos, el otro veía quién entraba y salía. Entonces, si todos los colonos dijeran la verdad, sería muy fácil armar el puzzle, pero no se hace. Y el otro elemento que en el fondo hoy día impide todavía que los colonos digan la verdad es que en la colonia sigue existiendo una secta y hay un pastor en Alemania y un pastor aquí que está predicando localmente y que incita a los colonos a no, en el fondo, delatar a sus compañeros, etc. O sea que la muerte de Schaeffer no cambió en mucho las cosas. La muerte física de Schaeffer no ha cambiado nada, es más, o sea, Schaeffer fue atrapado en el 2005, murió en el 2010, y sin embargo, en el intertanto, la antigua jerarquía, tomó el control de la situación y traspasó ese control a sus hijos, en la mayoría de los casos por una razón bíblica, curiosamente, a sus primogénitos, cada una de las familias, y en el fondo se han reinventado y eso existe, y ojo, cultivan la doble cara. Antiguamente existía la doble cara de la beneficencia, el hospital y la escuela, y detrás
contra los colonos y contra los presos políticos se cometían todo tipo de barbaridades. Hoy día, quizás tras bambalinas ya no hay tanta injusticia, pero sí existe un régimen muy extraño en el cual los colonos siguen viviendo en una secta, reprimidos, sujetos a sueldo mínimo, sin propiedad privada, y que se cultiva en vez de la beneficencia, el turismo. Un turismo que no viene al caso, porque en la colonia, antes de festejar, primero hay que establecer qué pasó en el lugar. Claro. Porque aquí existían 3 grupos de víctimas, los propios colonos que bailan en el mismo lugar donde fueron ellos mismos esclavizados, o sea, no tienen conciencia, muchos de ellos mismos, como no respetan ni su propia memoria, ni hablar de la memoria de los familiares de detenidos desaparecidos, de las víctimas de la represión política, y del tercer grupo que son los niños chilenos abusados por Paul Schaeffer. Entonces, el tema del turismo es hoy día la reinvención de la doble cara de la colonia. Antiguamente era el hospital y la escuela, hoy día es el turismo. Usted anunció una demanda contra el Estado Sí. y pedía una indemnización para cada víctima de $1.000 millones, si usted me Sí. corregirá. ¿En qué quedó eso? La demanda se va a presentar en los próximos meses. Estábamos esperando una sentencia penal, que es el correlato penal a la demanda civil que viene esa. Ahora, la sentencia salió exactamente la semana pasada, que es la sentencia de asociación ilícita, que establece que aquí existió una asociación ilícita que en conjunto con el Estado de Chile cometía todo tipo de atrocidades en contra de habitantes de la República, chilenos o alemanes, pero habitantes de la República. Eso quedó establecido y firme y ejecutoriado exactamente hace 5 días atrás por la excelentísima Corte Suprema, y se va a ejecutar la sentencia en los próximos días. Con eso ahora nosotros estamos en condiciones de presentar la demanda, que está redactada, que está lista, que está esperando en mi escritorio ya hace 1 año y medio poder ser presentada. Bueno, continuaremos abordando este tema, lo que sucedía en Colonia Dignidad, las víctimas que dejó este enclave alemán y que de ellas aún, dice nuestro invitado, no se conoce toda la verdad. Hacemos un breve corte y regresamos en Agenda Región.